Buenas tardes. Buenas tardes y desde AMES, como decía recién Abel, les damos la bienvenida a este primer encuentro de un ciclo que inicialmente está pensado que sean 4, pero que tenemos la intención de que sea un espacio frecuente y sostenido para el intercambio y donde podamos repensar nuestras prácticas y saberes desde las buenas prácticas profesionales y el desarrollo profesional continuo. Así que bueno, en este primer encuentro abriendo como esta puerta, estamos muy contentos. Yo soy María José Cristaldi, junto con Abel Berger y con Marcos Chiesa vamos a estar coordinando el espacio. Los 3 somos médicos generalistas y participamos de AMES. Ya habrán recibido algo de información por mail con bibliografía sugerida y algunas preguntas. Bueno, en este primer encuentro sobre el cuidado continuo de las personas con diabetes, vamos a tomar el abordaje tanto desde la medicina general como desde la diabetología para poder pensar nuestras prácticas, si son complementarias, si son contrapuestas, cuáles son nuestras limitaciones, los puntos de encuentro. Bueno, y para eso nos va a acompañar Graciela Fuente, es nuestra primera invitada, a la que desde ya le agradecemos su generosidad y su disponibilidad. Es ex jefa y actualmente consultora de la unidad de nutrición del Hospital Durán, es médica especialista en nutrición y especializada en diabetes, es expresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, y también Horacio Bogiano, que es médico especialista en medicina general y familiar. Actualmente trabaja en el CESAC 22 y en el plan de salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, expresidente de la Federación Argentina de Medicina General y ex subsecretario de Atención Primaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a tener 2 momentos. En un primer momento vamos a escuchar a nuestros expositores, haciendo este recorrido con algunos tópicos que ya fueron compartidos en el cronograma que se les envió. Les vamos a pedir que tengan los micrófonos silenciados. Si se les van ocurriendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat, así las vamos recogiendo y podemos tenerlas de insumo para el segundo momento, a partir de las 8 aproximadamente, que ahí también pueden pedir la palabra levantando la mano desde la aplicación. Si alguno no llenó el formulario, no se inscribió con el formulario, va a estar en el chat el link para que puedan completarlo. Ahí les vamos a pedir unos datos y también se les va a mandar esta información que decíamos de bibliografía y demás. Bueno, sin más, me parece que estamos para empezar. Una vaca come dólares y da leche Jesús. Para empezar, Graciela. Les pedimos bueno, que muchísimas gracias, María José. Es un gusto para mí poder encontrarme con todos ustedes. Es verdad que la virtualidad nos permite este acceso así directo, contando a través de Internet, esté uno donde esté, poder verse. Mucho mejor sigue siendo el encuentro presencial y el abrazo y el beso. Y bueno, hoy tenemos que adaptarnos a las posibilidades. Me parece fantástica esta idea que tiene la gente joven, los profesionales que están interesados en todas las áreas de la medicina, y los médicos que hacen atención primaria de la salud son un baluarte y un pilar fundamental, y todo esto que han organizado me parece que es una iniciativa fantástica. Gracias a Horacio también, porque tenemos un diálogo muy, muy cercano, y hace ya varios años que nos conocemos, y creo que todo lo que hemos hecho juntos es positivo, y hemos participado y él ha organizado muchísimas actividades con los pacientes que son en definitiva el objetivo de nuestra tarea cotidiana, los pacientes, en este caso los pacientes con diabetes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir pantalla y voy a presentar a modo de introducción. Voy a hacer una presentación que es cortita, pero que va a permitir evaluar la importancia del problema. Voy a sacar el punterito, si lo veo por acá. Y la verdad que el primer encuentro que organiza AMES
esté referido a diabetología, ya nos está poniendo un marco conceptual de la importancia de la diabetes, y más que de la diabetes, de las personas que tienen la patología diabetes. Entonces, en esta introducción yo voy a hablar de la importancia del problema y de algunos datos epidemiológicos que son obviamente referidos a la última publicación de la Federación Internacional de Diabetes y a publicaciones absolutamente serias, y después comentaremos las dificultades con las que nos encontramos. Y lo primero que voy a decir es que uno puede mirar el problema desde un punto de vista macro, desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista de la persona enferma. Y con respecto a la problemática macro que implica la enfermedad diabetes, aunque sabemos que son muchas las formas clínicas de diabetes, entendemos que la diabetes es claramente un problema de salud pública, donde todos los profesionales que trabajamos en medicina y todos los que integramos el equipo de salud tenemos que tener conocimientos sobre diabetes, puesto que es una patología de muy alta prevalencia. Epidemiológicamente es una carga importantísima, y el tema costos es algo no menor en ninguna parte del mundo, y sabemos las dificultades que significa tener diabetes. Y desde el punto de vista individual, el paciente con diabetes, desde una situación de discriminación absolutamente injusta o desde una problemática de enfermedad seria y progresiva, sufre a esta patología. Y sufre no solamente el paciente, sino también su familia, y esto además tiene un impacto social, laboral, psicológico, y todo esto tiene que ser contemplado por el equipo de salud que intenta atender y ayudar a una persona con diabetes. Simplemente para recordar que esta patología es conocida desde hace muchísimos años, aquí una foto del papiro de Ebers, que fue encontrado en la ciudad de Luxor, en Egipto, y que está datado 1500 años antes de Cristo. Estamos en el 2022, más unos 1500 años antes de Cristo. Imagínense lo antiguo que es el conocimiento sobre una enfermedad que hoy le decimos diabetes, y que por la descripción de lo que dice en el papiro, habla de una diabetes de tipo 1, con una persona con poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Diabetes es la denominación que le damos actualmente, pero el nombre inicial era diabaineim, que significa en griego antiguo atravesar. Fue un médico de Capadocia, de Turquía, Areteo, que le dio esta denominación, puesto que tenía en mente lo que se veía clínicamente, una persona que tomaba líquido continuamente, que orinaba continuamente, y esta era la imagen de la entrada de líquido por la boca y la salida a través de la emisión de orina, y cómo se iba consumiendo ese paciente. Para darles un breve reflejo de lo que significa diabetes hoy en las publicaciones cotidianas, hice esta búsqueda y la hice en marzo porque la utilicé para una presentación en una diplomatura en el interior, y puse el término diabetes mellitus en el buscador de PubMed, este motor tan importante que utilizamos los médicos, y fíjense que esto era marzo, encontré 492.889 artículos de texto completo en 24.645 páginas. Esto está mostrando claramente la importancia, el impacto que tiene la diabetes en todo nuestro conocimiento. Y quiere decir que hagamos medicina desde el enfoque que hagamos, algo tenemos que saber de diabetes. Estos conceptos son globales, no dicen nada nuevo, pero está bueno recordarlos, porque uno habla de la diabetes, pero en realidad son las diabetes. Estos son desórdenes metabólicos, tienen un punto en común, que es la presencia de hiperglucemia, y esta hiperglucemia puede ser de ayuno, puede ser postprandial, puede ser interprandial, o sea que no es como entiende el paciente que tiene la glucemia del laboratorio y ahí le dijeron que tenía 130 y estaba bastante bien,
y el resto del día sigue teniendo 130. Es hiperglucemia en cualquier momento del día. La patología es compleja, básicamente resulta de defectos en la secreción de insulina o en la acción de insulina o en ambos mecanismos combinados. Siempre hay un déficit de secreción de insulina y después está el grado mayor o menor de insulinoresistencia y también hay compromiso del metabolismo de las grasas y de las proteínas, no solamente de los hidratos de carbono. La diabetes asocia a complicaciones a largo plazo y no tan largo plazo. Reconocemos claramente las complicaciones microangiopáticas asociadas a la hiperglucemia, donde mencionamos la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía, y también reconocemos las complicaciones macroangiopáticas, en donde la diabetes se junta con otros factores de riesgo y tiene este impacto cardiovascular tan importante. También reconocemos que las personas que tienen diabetes tienen riesgo incrementado de otras enfermedades. Entonces, si uno quiere poner 4 puntos así concretos, decimos que son un grupo de desórdenes metabólicos, que hay heterogeneidad, las diabetes son un conjunto de enfermedades que el signo común es la hiperglucemia, que tienen complicaciones microvasculares que son específicas de la forma de hiperglucemia que tenga el paciente y que por supuesto tienen riesgo de otras enfermedades, y por mencionar una comorbilidad tan frecuente, mencionamos en la diabetes de tipo 2 la obesidad, pero podemos mencionar también la hipertensión, que puede ser en diabetes 1 o diabetes de tipo 2. Esta enfermedad metabólica crónica que tiene este nexo con la falta de producción de insulina total en la diabetes de tipo 1 o insuficiente en la diabetes de tipo 2, tiene una forma clínica que es la más altamente prevalente, que es la diabetes mellitus de tipo 2, en donde hay otro mecanismo trascendental fisiopatológico que es la insulinoresistencia. En esta situación de desarrollo de diabetes de tipo 2, hay un antecedente que podríamos decir que es la madre de muchas patologías y que es la obesidad. Vivimos en una sociedad obesógena en donde la alimentación favorece el desarrollo de obesidad, la actividad física es insuficiente. Además, estas características de la alimentación inadecuada favorecen la hipertensión arterial, la dislipemia. Todo esto es un conjunto en donde se desarrolla este cuadro tan complejo metabólico de diabetes y de sus comorbilidades. Las otras formas de diabetes abarcan la diabetes de tipo 1, que esta es una forma clínica que generalmente tratamos los especialistas, pero está muy bien que el médico de atención primaria tenga la posibilidad de iniciar el tratamiento, o hay lugares en donde no hay especialistas y son los médicos generalistas de familia los que tienen que manejar a los pacientes con diabetes de tipo 1. La diabetes gestacional, que hoy justamente en el Ateneo de mi servicio estuvimos actualizando el tema, es también un capítulo enorme. La prevalencia de diabetes gestacional se ha incrementado muchísimo, y entre otros factores tiene que ver con que las mujeres suelen embarazarse en edades más avanzadas, y en donde si la paciente tiene más de 30 años, bueno, tiene más probabilidades cuando se embaraza de tener una diabetes gestacional. Y después tenemos un pequeño grupo que está bajo el capítulo de otros tipos de diabetes que tienen una prevalencia muchísimo menor. Si queremos dar una definición no tradicional de diabetes mellitus, y esta se me ocurrió a mí pensando en las características que uno ve cotidianamente, lamentablemente debemos seguir diciendo que es incurable, porque eventualmente pudiéramos conseguir la remisión, pero el paciente sigue teniendo diabetes. El diagnóstico es sencillo. Este diagnóstico necesita simplemente valor de laboratorio, que es la glucemia. En Argentina no diagnosticamos con hemoglobina glicosilada, pero con 2 glucemias consecutivas
de valor de 126 o más miligramos por decilitro, luego de 8 horas de ayuno, ya hacemos el diagnóstico de diabetes. Pero lo complicado viene aquí en un manejo crónico, complejo para el paciente y muchas veces también para el profesional, y esto que no debemos olvidar, el impacto del costo económico y de costos directos e indirectos. Y no olvidemos la prevalencia, y ahora voy a mencionar algunas cifras. O sea que en esta base de enfermedad metabólica nos encontramos con las diabetes que tienen compromiso microvascular y se suma el compromiso cardiocerebrovascular, en donde debemos agregar ahora también desde lo macro la afectación renal por el impacto sobre la morbimortalidad cardíaca. A nivel mundial, ¿cómo están las cosas? Cada 2 años la Federación Internacional de Diabetes actualiza el Atlas. Y en este caso tenemos la 10ª edición, que fue publicada en diciembre de 2021, así que hace pocos meses, en donde se ha demostrado que el crecimiento sigue aumentando de manera exponencial. Se hace una estimación de 537 millones de personas con diabetes a nivel mundial. Se la menciona como una pandemia. Este término no está correctamente usado porque pandemia es para enfermedades infectocontagiosas, pero adquiere estas características debido a este espacio que es nuestro planeta, en donde se favorece el desarrollo de este tipo de alteración. Y fíjense cómo la Federación Internacional de Diabetes hace una estimación entre 2021 y 2045 en población de 20 a 79 años, y a nivel mundial dice que para el 2045 habrá un crecimiento del 46% de la población actual con diabetes, que es de 537 millones. Estos son números terribles. Miremos los que corresponden a nuestra región geográfica, SACA, que es Sudamérica y Centroamérica. La estimación de crecimiento es del 50%, más aún que la predicción de crecimiento a nivel mundial. Pero cuando uno habla así de millones, queda como un poco diluido el asunto. Y yo les propongo que piensen para ustedes mismos si en las familias de cada uno de ustedes no hay una persona con diabetes, o si no tienen un amigo, o si no tienen algún conocido o algún vecino, o alguien que sea cercano, más o menos cercano a ustedes y que tenga diabetes. En mi familia no había diabetes y hace 2 años mi hermano apareció con diabetes de tipo 2. Entonces, es tan alta la frecuencia de esta enfermedad que es altamente probable que cada uno de nosotros tenga familiares o amigos o compañeros con esta patología. Y miren también lo que dice la Federación Internacional de Diabetes. Se hace un raconto desde el año 2000 al año 2021. En 2000 había 151 millones de personas con diabetes en esta franja etaria de 20 a 79 años. Fíjense en 2021, el crecimiento continuado, 537 millones de personas con diabetes. Y esto es terrible. El año pasado, en esta publicación del New England Journal of Medicine, se hacía ya esta predicción que entre 2019 y 2045 iba a crecer de 463 millones a 700 millones. Acá entramos nosotros, los mayores incrementos, y está demostrado para el área de SACA, ocurrirán en países con ingresos medios y bajos. La verdad que al haber un exceso de personas con diabetes, y por supuesto el 90% corresponde a la diabetes de tipo 2, vamos a estar enfrentándonos a las complicaciones asociadas a esta diabetes de tipo 2 y fundamentalmente la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Por otro lado, si bien hay un desarrollo de nuevos fármacos y es increíble cómo ha crecido el mercado diabetológico en cuanto a la oferta de medicamentos, estamos fallando en este concepto y que creo que es uno de los ejes que vamos a charlar entre todos después, que es
la seguridad que hay que brindarle al paciente en cuanto a la equidad y al acceso a la medicación y, por supuesto, a la atención por parte del equipo de salud. Comparto brevemente estos datos de Argentina. Año 2009, Argentina formó parte del estudio Carmela, la ciudad de Buenos Aires, junto con ciudades como la de México y la de Sao Paulo de Brasil. Bueno, en ese momento se informó una prevalencia de 6.2 de personas con diabetes en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2017 se hizo otro estudio, pero en este caso en la ciudad de San Carlos de Bariloche, la prevalencia era de 8.4%. Y de acuerdo a la última encuesta nacional de factores de riesgo, que fue hecha por el Ministerio Nacional de Salud, que se publicó en 2019, estos son los valores de las anteriores encuestas nacionales de factores de riesgo, la prevalencia actual en población de 20 a 79 años es del 12.7% de esa población que tiene diabetes. Y también datos de esta cuarta encuesta nacional de factores de riesgo asocian a este tema del exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Fíjense qué número enorme, gigante, 60% de prevalencia de sobrepeso y o de obesidad. Esto es terrible y está marcando cómo ha crecido también de manera exponencial esta situación de aumento de peso, y esto tiene una relación directa con la diabetes de tipo 2. Si miramos la obesidad, se registró en un cuarto de la población, o sea, 25%, y esta población de 25% con obesidad se incrementó un 22% con respecto a la encuesta de 2013 y un 74% con respecto a la primera edición publicada en el 2005. ¿Qué nos pasó para que hubiera esta explosión en cuanto a la obesidad? Y con respecto a la diabetes puntualmente, me gusta este gráfico porque nos pone bien en claro cuál es la regla de las mitades. Y vamos a pensarlo en nuestra población nada más. Del total de personas con diabetes, solamente el 50% está diagnosticado. Esto quiere decir que hay un 50% que tiene diabetes y que no lo sabe, y que se entera varios años después de que comenzó su disglucemia. De este 50% que están diagnosticados, solamente 50% reciben tratamiento. Fíjense qué injusticia. Saben que tienen diagnóstico de diabetes, una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, y no pueden o no quieren o no acceden al tratamiento. De los que reciben tratamiento, solo el 50% recibe el tratamiento que tiene que ser propio para esta persona, que debe ser individualizado, y de los que reciben la terapéutica indicada, solo el 50% logran. Y no es un solo objetivo, no es solamente la glucemia, son los objetivos compuestos que nos proponemos para todas las personas con diabetes. Esta es parte de la realidad. Y yo mencioné las complicaciones, simplemente a modo de recordatorio, las complicaciones microvasculares, la polineuropatía, este elemento fundamental en donde si hay compromiso de la parte somática, asocia con pie diabético, la neuropatía autonómica, la neuropatía del sistema nervioso central, que se le está dando tanta atención en la actualidad, el compromiso del ojo, donde la expresión es la retinopatía, pero sabemos también toda la afectación que tiene el ojo de la persona con diabetes, la nefropatía diabética con los estadios avanzados que llegan a la diálisis o a la necesidad de trasplante. Y en cuanto al compromiso macroangiopático, corazón y cerebro, enfermedad cardiocerebrovascular, y la enfermedad arterial periférica, también junto con la polineuropatía somática, que favorece el gran desastre que es la amputación. Entonces, diabetes en el 2022, lamentablemente,
sigue implicando un exceso de morbimortalidad, los sillones de diálisis. La mayor población está representada por personas con diabetes que tienen que hacer diálisis, los amputados que no han sido amputados por un accidente, la causa principal es la diabetes, la ceguera, si una persona de menos de 50 años nos encontramos con ella y no nació ciega, la causa más probable es la diabetes, y por supuesto el tema de la causa de muerte de origen cardiovascular. Esto implica un riesgo y un apresuramiento en la muerte, 7 años menos de vida en la persona con diabetes que no recibe el tratamiento adecuado, muriéndose 7 años antes. Frente a este panorama, las preguntas son múltiples. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo mejoramos lo que venimos haciendo? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, y estas son partes de las preguntas y que vamos a tratar de encontrar una respuesta y conseguir nuestro objetivo básico, que es que nuestros pacientes estén bien tratados y lleguen a sus objetivos terapéuticos. Bueno, esto era lo que yo quería decir como introducción. Muchas gracias, Graciela. Ahora vamos a escuchar a Horacio. Está muteado, Boyi. Perdón, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, quería agradecer a AMES, primero, a la Ciudad Metropolitana del Equipo de Salud, como parte de la Federación Argentina de Medicina General, institución en la cual me siento parte, digamos, y que intenta desde hace muchos años convocar y nuclear a los profesionales de los equipos de atención primaria, entre los cuales nuestra especialidad, la medicina general y familiar, es uno de los integrantes. En primer lugar, también quería transmitir el placer que significa compartir con la doctora Graciela Fuentes este espacio, a quien conozco hace unos años, desde que empecé a trabajar en el CESAC 22, el área programática del URAM, y no solamente por haberla conocido en ámbitos de que participe en actividades de educación para pacientes, sino por fundamentalmente haber recibido información de los pacientes de ella, digamos, ¿no? De los que opinaban de las bondades, de las cualidades profesionales y humanas de Graciela. Así que es un real placer compartir este espacio con ella. Bueno, yo voy a intentar en estos 20 minutos plantear un poco abordar, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer todo el esfuerzo posible, planteando desencuentro de medicina general con la diabetología, la autonomía de la persona con diabetes, el apoyo matricial, sistema de información y comunicación profesional e insulinización oportuna. Que son un poco los ejes que planteó el grupo que organiza esta actividad. Sí, la que viene, sí, por favor. Antes quería hacer un comentario sobre el tema del desarrollo profesional continuo, que un poco esa es la idea también de plantear desde AMES esta tarea, definiéndolo como el proceso mediante el cual los profesionales de la salud mantienen y mejoran su desempeño clínico con el propósito de satisfacer las necesidades de los pacientes en los sistemas de atención médica, ya que la calidad de atención y los resultados de la misma están directamente relacionados con el mantenimiento de las competencias de los médicos, las que incluyen conocimientos, habilidades técnicas de comunicación y de trabajo en equipo. Y en esto quiero ubicarme como médico generalista de casi 30 años de que salí de la residencia, digamos, y con una convicción de recuperar la clínica, y con un diagnóstico, un autodiagnóstico de cómo hacemos los médicos generalistas una vez que vamos avanzando en nuestra etapa de vida profesional para mantener estas competencias, para estar dando la respuesta de calidad que la población y los usuarios, los pacientes plantean. Pero también definir la palabra competencia no solamente como un aspecto de habilidad técnica, sino como habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. Y también incorporar el concepto de los valores. Digamos, uno debe pensar en términos de competencia, no solamente porque es un buen prescriptor de fármacos, sino porque respeta la autonomía de los pacientes, o porque cumple los principios bioéticos, o porque tiene una buena nivel de comunicación con sus pares o con los pacientes, y porque sabe trabajar en equipo. Así que es un poco el desafío, cómo hacemos los médicos generalistas para poder tener caminos de desarrollo profesional continuo. La que sigue.
Estos son los ejes que decían en la introducción. Vamos a ir desarrollándolos así un poco tipo salpicrés. Espero no ser muy desordenado. Vamos a la que sigue. Bueno, el planteo es hablarlo desde como una perspectiva de la medicina general, y en ese sentido recuperar la medicina general como una especialidad, una disciplina académica y una especialidad médica que estudia los procesos que inciden tanto en la salud como en la enfermedad del individuo, la familia y la comunidad, y que se espera que el egresado de la residencia de medicina general y o medicina de familia sea un profesional capacitado para realizar la atención y el cuidado integral de la salud de la población en todas las etapas del ciclo vital en el marco de la estrategia de la APS. Esto es lo que, como define nuestro programa de formación a nuestra especialidad. La que sigue. Y en eso voy a tomar las competencias que define, esto el documento es el programa docente de la Residencia de Medicina General y Medicina de Familia del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la que yo tuve oportunidad de ser coautor, era coordinador de la Residencia de Medicina General en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires, y en el 2014, después de un trabajo participativo y de investigación de cómo se forma esta especialidad en distintas realidades del mundo, como el sistema público inglés o español o cubano, digamos, en distintas provincias como la del Neuquén, digamos, donde esta especialidad ha tenido mayor desarrollo, llegamos a definir estas competencias. Y definimos como competencias esenciales la comunicación asistencial, la entrevista clínica y la relación médico-paciente. Y de estas tres competencias ya empezaríamos a tener que darnos cuenta de lo necesario que son, porque la comunicación asistencial es la comunicación con los pacientes, es la comunicación con los pares del equipo de salud, es la comunicación con los integrantes de los otros niveles de atención. La entrevista clínica tiene que ver con una herramienta y una competencia fundamental, y en lo especial en pacientes con padecimientos de enfermedades crónicas. Y, por supuesto, la relación médico-paciente, como veremos después, en lo que se llama el modelo clínico centrado en el paciente, como uno de los aspectos fundamentales para el seguimiento y los cuidados de la salud de las personas crónicas. El razonamiento clínico, la gestión, que esto también a veces parecería únicamente ubicado en las personas que le toca ocupar un lugar en un ministerio, y creo que en eso estamos un poco, tenemos que ser más amplios, digamos, eso es un nivel de la gestión que es la macrogestión, pero uno hace gestión todos los días en el consultorio, con su binomio, con su computadora, haciendo microgestión o haciendo mesogestión también a nivel de las responsabilidades que hay en los centros de salud. La bioética, con sus principios bioéticos de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia y justicia, la necesidad de pensar la bioética cuando pensamos, por ejemplo, en el paradigma o la toma de decisiones compartidas como una modalidad hoy actual y necesaria para la toma de decisiones en la clínica, digamos, que buscan respetar la autonomía de los pacientes. La atención al individuo y a la familia, como decía recién la doctora Fuente, este problema de salud afecta a ambos niveles a la persona, a su familia y a su grupo también social, la atención a la comunidad y la formación en docencia e investigación. Estas son las competencias que define nuestro programa de formación para nuestra especialidad. Así que voy dando un poquito algunos ejemplos en la que sigue, por favor. Esto me parece una herramienta, y en esto quiero hacer un paréntesis breve y agradecer también la oportunidad que significó para mí preparar esta presentación, porque me llevó a una instancia de reflexión durante estos días y estas semanas de que nos empezamos a reunir, pero fundamentalmente la reflexión aparecía en el consultorio con mis pacientes, ¿no? Aparecía cuando, por ejemplo, ayer yo a una paciente con diabetes que nació en Perú, y yo leía este artículo que habla sobre el modelo clínico centrado en el paciente, y planteaba que los médicos siempre partimos de hablar desde la enfermedad, pero nunca preguntamos sobre la dolencia, nunca le preguntamos cuáles son los sentimientos, las ideas, las expectativas, las limitaciones que produce esa enfermedad en la persona. Y yo, cuando estaba con la paciente enfrente, pensé, ¿cómo le pregunto a esa paciente acerca de su dolencia? Y mi sorpresa fue grande cuando me contó su historia de cómo asociaba el diagnóstico de diabetes a un momento vital de su historia, trágico, duro, difícil, pero cambió la realidad ante mis ojos al empezar a escuchar no solamente la glucemia, no solamente, por supuesto, cuando digo no solamente, no estoy subestimando eso, digo no exclusivamente, pero también permitía establecer una relación empática y de comunicación con la paciente para poder comprender, digamos, qué padecimiento, cómo impactaba este problema de salud en ella.
También la importancia de poder elaborar un proyecto común con el paciente, definir objetivos, cuáles son los roles, los acuerdos, las decisiones que en el cual tomaremos en forma compartida, digamos, salir de un modelo donde el paciente le viene a rendir cuentas sobre si se cuidó o no se cuidó, digamos, un modelo paternalista, un modelo que es más propiciatorio de la autonomía, de la responsabilidad, pero por supuesto también del conocimiento y de que el paciente cuente con toda la información. Yo siempre empiezo con una pregunta con los pacientes con diabetes, que es si saben qué es la hemoglobina glicosilada. Y la segunda pregunta que le hago es si alguna vez la revisaron los pies. Es mi test de Apgar, digamos, del cuidado del paciente, porque, y la verdad que es sorprendente que muchos pacientes nunca la revisaron los pies, y es una de las cosas que más les sorprende a los pacientes que se la revisen los pies. Y el tema de la hemoglobina glicosilada como una herramienta, un concepto que hoy se sabe que no es el único, digamos, que permite definir el pronóstico, digamos, sobre grado de control, cuando se suman todos los aspectos vasculares, la prevención de las enfermedades vasculares, pero de alguna manera es un indicador de que el paciente tiene un conocimiento de qué es lo que le está indicando si está cumpliendo o no objetivos terapéuticos. Y si esos objetivos terapéuticos al cumplirse disminuyen la probabilidad de tener las complicaciones crónicas mencionadas antes por Graciela. Así que este modelo clínico centrado en la persona me parece una buena herramienta para tomar y entrar a pensar también en la parte de enfermedad, dolencia, proyectos, objetivos, y en el contexto, por supuesto, ¿no? El contexto familiar, el contexto social, el contexto económico, la accesibilidad a los fármacos, la accesibilidad a los estudios complementarios, ¿no? Digamos, todo esto que en una enfermedad de larga duración como la diabetes es clave. Como mostraba la diapositiva de Graciela, qué porcentaje de pacientes cumplen el tratamiento, qué porcentaje cumplen los objetivos, digamos, es una situación que tiene que ver con la gestión y donde la experiencia de estos últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires, a través de la incorporación de la receta electrónica semestral, del abastecimiento de fármacos, digamos, a nivel del Bademecum de medicamentos, ha hecho que casi en la gran parte del tiempo los pacientes puedan acceder, digamos, a medicación, a insulinas, a pilas reactivas y a medicación oral. Con, por supuesto, algunas situaciones de falta que ya hablaremos. La que sigue, por favor. Y en esto yo quería traer algo que dice nuestro programa también, que habla de, y esto tiene que ver con la gestión, ¿no? De la necesidad de incorporar sistemas de registros informatizados que permitan hacer análisis epidemiológico de los resultados. O sea, en esto tomo esta diapositiva de Graciela de cuántos pacientes cumplen los objetivos, cuántos hacen el tratamiento. Pero, digo, nosotros creo que como generalistas que es parte de nuestra competencia de gestión. Nosotros acá yo comparto algunas diapositivas donde hicimos una evaluación de procesos y resultados en un trabajo de investigación que hicimos y donde vimos, por ejemplo, esto es un trabajo hecho con residentes de medicina general en el CESAC 22, qué porcentaje de pacientes habían hecho su hemoglobina glicosilada en un año, cuántos habían dado en valores objetivos, cuántos habían dado mejorado entre intervalos de tiempo. En el proceso de la pandemia, cuántos pacientes habían accedido y han mantenido su atención a través de teleconsultas, cuántos habían bajado o logrado objetivos terapéuticos. Bueno, y ahí hay un proyecto que estamos trabajando desde AMES para desarrollar un proyecto que permita trabajar con una base de datos desde los distintos centros de atención primaria para incorporar estos datos que se conviertan en información para poder ver los resultados, el impacto sanitario de las acciones que producimos, ¿no? ¿Qué cambia en los resultados si los pacientes hacen grupos de educación o no lo hacen? ¿No? ¿Qué pasa si hay continuidad de la atención? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si usan insulinas NPH o análogos? Digamos, ¿cambia esto los resultados? Si hay actividad física, si hay un adecuado trabajo nutricional. La que sigue, por favor. Y en esto por ahí, con respecto a la parte clínica, intenté hacer una especie de collage de guías, ¿no? La guía nacional de 2019 del Ministerio de Salud de Nación, esta guía de información oportuna de primer nivel de atención, todo el tema de cuántos pacientes no están todavía insulinizados que deberían estarlo y cuáles son los planes de cómo insulinizar, un protocolo de urgencias en diabetes, que es una situación que en los centros de atención primaria que se atienden diabéticos ocurren. Entonces debemos saber manejar adecuadamente, debemos ser competentes en el manejo de las urgencias, en la prevención de las urgencias, tanto hipo como hiperglucemia.
en todo lo que tiene que ver con lo fundamental del trabajo en equipo, con enfermería, con nutrición, con salud mental, digamos, ¿no? Para poder desarrollar todo el conocimiento que los pacientes requieren, necesitan para hacer los cambios que necesitan hacer, pero también tener en cuenta, como un poco plantea a la derecha de la Silvina, también trabajar para cuando los pacientes no pueden cambiar, ¿no? Digamos, ¿qué hace que las personas, porque a veces está el tratamiento, está la medicación, y el paciente sigue fumando, el paciente sigue sin actividad física, el paciente sigue sin cambiar hábitos alimentarios, o sea que hay situaciones, digamos, que también debemos conocer con respecto a las etapas de cambio de las personas que también en las enfermedades crónicas se dan, como en el caso del tabaquismo, las etapas precontemplativas, la etapa contemplativa, de resistencia, de negociación, todas etapas que debemos conocer como médicos, digamos, para poder ir haciendo que el paciente pueda avanzar en el avance en estas etapas. Y también cito en esto una experiencia interesante, digamos, que tiene que ver con esta cuestión de mantenernos actualizados en la clínica. Ahí muestra una diapositiva de un ateneo bibliográfico en el cual participé en el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano, acerca de los nuevos inhibidores de SGLT2 y agentes GLP-1, que son los nuevos fármacos antidiabéticos orales, de muy alto costo, por cierto, pero que, digamos, lo que han venido demostrándose epidemiológicamente es que son medicamentos que mejoran el pronóstico, sobre todo en pacientes con complicaciones cardiovasculares o complicaciones renales, ¿no? Y en este punto me pasa, a partir de haber incorporado ese conocimiento, el planteo y el dilema ético cada vez que veo un paciente con insuficiencia coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en el CESAC, me pregunto, digamos, cómo debería ser el sistema de salud para poder garantizar el acceso a un medicamento, por supuesto no para todos, pero sí para los que la evidencia científica está mostrando que mejoran su pronóstico. En esto, 5 minutos, Horacio. El avance del conocimiento y cómo mantenemos actualizados esos conocimientos es fundamental para darle la mejor respuesta a las necesidades de los pacientes, como decía. Sí. La que sigue, esto voy muy rápido ahora. Bueno, las complicaciones crónicas, las que hablamos, nada más que agregar acá el tema de poner énfasis en el tema del riesgo cardiovascular global y el uso de calculadoras para identificar adecuadamente a los pacientes con otros factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo, dislipemia, edad, y en base a eso también realizar las intervenciones para lo que es el manejo del uso de estatinas, digamos, el manejo de la hipertensión y también el ofrecimiento para que el paciente cese en el hábito tabáquico. Y en el tema de complicaciones crónicas, y ahí vamos a poner énfasis en la parte renal y en la parte de retinopatía, la que sigue, por favor, y pie diabético, ¿no? Porque me parece que en estos temas son donde más tenemos que trabajar, al menos yo veo, en la práctica cotidiana del centro de salud. Para esto, la formación en docencia e investigación, para educar a pacientes, para trabajar con residentes y para la formación entre pares y de investigación, buscando evaluar los resultados es fundamental y es parte de nuestra competencia también. Y la que sigue. Estos son otro aspecto que tiene que ver con estándares de calidad que garanticen que podamos trabajar en un sistema de salud que haga que un paciente a quien le diagnosticamos una retinopatía diabética no esté 3 años para que se le haga un estudio de retina y se le haga una panfotocoagulación para que no pierda la vista. Digamos, ¿no? Esto el sistema de salud, aún con la riqueza que tiene el sistema de la salud, sigue ocurriendo fallas en la gestión, en el trabajo en red, y estos son 2 modelos de diagrama de flujo que hicimos en el Comité de Calidad del CESAC 22 con respecto a cómo debería ser el mapa de procesos para que se cumplan esos pasos en un tiempo oportuno para que se pueda lograr prevenir las complicaciones. Creo que me quedan 2. Bueno, la participación con la comunidad, nada más, en esto lo van a ver después cuando vean la grabación, una nota de reclamo de pacientes organizados en lo que llamaron la Asamblea de los Dulces de la Paternal, planteando que se asegure la continuidad de acceso a medicamentos, una lista de links de pacientes que hicieron podcast, un blog, digamos, una página web de los propios pacientes diabéticos donde fueron incorporando información sobre los talleres de educación y una carta que hace un paciente de una reflexión sobre el Zoom de uno de los talleres que se hizo durante la pandemia. Creo que me quedan 2 minutos, Majo. 2 minutos. Bueno, y esto quizás sería 2 minutos, cuestión, sí.
Y me parece esta cuestión de la relación entre médicos generalistas, médicos diabetólogos como una necesaria, una necesidad de trabajar colaborativamente, pero quiero hacer referencia, no sé si podemos ver un videito después de Sousa Campos que habla sobre el equipo de apoyo matricial y que plantea que todo usuario, toda persona, todo paciente tiene el derecho a tener un profesional y un equipo de referencia. Y que en estas enfermedades fundamentalmente, de larga duración, enfermedades crónicas, es fundamental generar vínculos, es fundamental generar continuidad, es fundamental generar personalización, es fundamental generar confianza entre el médico, el enfermero, el nutricionista, digamos, y el paciente. Es una cuestión de comunicación entre personas. Pero también lo que describe este concepto es que también es un problema de comunicación entre personas, la comunicación entre el médico generalista y el diabetólogo, la comunicación entre el médico generalista y el nefrólogo. Y un poco este concepto de apoyo matricial reemplaza al concepto de referencia y contrarreferencia. Y reemplaza a la cuestión de la palabra derivación. Una paciente hoy me decía, cuando yo le había mandado a especialista en diabetes, la paciente entendía que yo dejaba de atenderla. Hay una idea que la derivación significa que el médico de cabecera se desprende del paciente y deja de atender. Entonces, tenemos que trabajar esto y comunicárselo a los pacientes. La idea es trabajar en equipo, colaborativamente, que nosotros tenemos, por nuestras competencias, límites donde necesitamos el apoyo y la supervisión y la información de un especialista, pero eso no significa abandonar al paciente, sino trabajar para asegurar la mejor calidad de atención. Y agregando para terminar un concepto que es el concepto de responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, el sistema de salud debería funcionar de una manera donde los equipos básicos, donde el médico generalista forma parte junto con un enfermero, y tengan profesiones que estén en el CEMAR o estén en los hospitales, también sean responsables del cuidado de determinadas poblaciones. No son, o sea, no son, hay una cuestión, y esto tiene que ver con la cuestión de bioética, no son responsables solamente de los que llegan al consultorio, sino que somos responsables de ese 50% de pacientes que no se trata, de los 50%, de la mitad que no cumple objetivos, y de esos aumentos de la tasa de muerte y mortalidad que mostraba Graciela, ¿no? Me parece que en esto un poco la propuesta sería cómo hacer desde nuestras competencias y de este trabajo colaborativo y de este diseño que plantea de la Fundación Sousa Campos de equipo de referencia y de equipo de apoyo matricial para dar una mejor respuesta y lograr mejorar esa vida, esa calidad y esa cantidad de vida para las personas con diabetes. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Horacio. Perdón. Un minuto, 30 segundos. Me olvidé estoy diapositiva, Sí. pero este es un clave ejemplo de apoyo matricial. Una paciente que se llama Roxana, que tenía una retinopatía, que tenía que operarse, que conseguimos un montón a través de distintas maneras, en la cual fue llamar al director general del hospital de la Ciudad de Buenos Aires para facilitar que entre a operarse en la iglesia. Bueno, no voy a contar todo lo que pasó, pero tenía que estar con una glicosilada de 7. Y estos son los diálogos que están registrados en la historia clínica electrónica con la doctora Fuentes, que fue quien me instruyó a través del teléfono WhatsApp de cómo prepararla para el prequirúrgico, de cómo hacer la escala de corrección de insulina, y no solamente eso, sino que garantizó, porque en ese momento no había insulina rápida, y le entregaba a una paciente, digamos, que le acercaba a Roxana las lapiceras de insulina análogas. Así que bueno, quiero hacer un honor y un ejemplo de apoyo matricial con Graciela, que silenciosamente, digamos, y fue un ejemplo porque la lograron operar con una hemoglobina glicosilada de 7, digamos, a Roxana. Nada más, ahí termino. Bueno, muchas gracias, Horacio y Graciela. Vamos a pasar el video, ¿te parece, Horacio? Dale. ¿Vas a pasar de cuál? ¿De Gervas o el de Sousa? El que vos quieras. Pasarle de Sousa Campos, que creo que va a ayudar para completar esta última parte. Sousa Campos es un médico brasileño y va a hablar sobre 4 minutos dura, sobre el tema de equipos de apoyo matricial, de equipos de referencia. Creo que va a aclarar, porque tiene que ver con la relación entre trabajo interprofesional. Sim, esses conceitos de equipe de referência, né, depois de apoio especializado matricial, referência, a preocupação nossa era com a construção de vínculo e de responsabilidade sanitária.
Há uma predominância hoje de problemas crônicos, ou seja, enfermidade, de larga duração, e de uma relação de anos, de meses, com os serviços de saúde. E nós vimos que o tema do vínculo, da longitudinalidade, da responsabilização, em Brasil era muito descuidado, né? Então, era necessário criar um dispositivo organizativo que provocasse um vínculo, ou seja, que permitisse a longitudinalidade, ou seja, os mesmos profissionais, em uma equipe multiprofissional ou um profissional solo, com os mesmos, a mesma família, o mesmo enfermo, o mesmo, para permitir essa ampliação, porque não é possível fazer uma consulta de 3 horas, de 2 horas, de 15, 10, 15 minutos, mas se são a mesma, se hace uma compreensão mais ampla e uma confiança maior entre os profissionais e os usuários. Então, referência é isso. Equipe de referência é uma equipe em saúde mental, em oncologia, que se encarga de um conjunto de enfermos, seja no hospital dia, no ambulatório, na atenção primária, em saúde mental. E dentro da equipe de referência, há sempre um profissional de referência. Um profissional que faz o manejo, a coordenação de casos, né? O apoio matricial, por mais general que seja uma equipe, por mais que haja uma ampliação, sempre há necessidade de intervenção de algum especialista, alguma profissão que não fazem parte da equipe. E aí o sistema público de saúde tem a tradição de referência e contra-referência, de escrever e passar o caso a outro, né? Então, o apoio matricial foi uma maneira de fazer um acercamento de los responsáveis por el caso e de alguns especialistas que vão entrar em um pedaço da trajetória terapêutica, clínica, ou fazer uma assessoria, ou fazer um cuidado conjunto. Ou seja, então, criar um mecanismo de compartilhar o projeto terapêutico, como chamamos, né? Ou seja, então, em atenção primária, não há psicólogos em equipe de atenção primária, né? Há outros profissionais. Pero 30% dos adultos da atenção primária em Brasil têm problemas complexos, intermediários de saúde mental. Manias, compulsões, adicções, um montão de... que os generalistas solo não logram. Então, o psicólogo entra conjunto ou aislado, fazendo uma complementação desse trabalho. E chamamos isso de apoio matricial, ou seja, o caso continua com a referência, pero se hace um matriciamento, eles chamam já isso, desde uma perspectiva, uma abordagem da subjetividade, nesse caso que estou falando. Se chama apoio matricial. Pero el profesional con este conocimiento específico, por ejemplo, un profesional de salud mental en ese caso, va a apoyar el trabajo del equipo de referencia. Y no es que se le deriva al paciente. Isso. Agora, esses projetos, esses papéis são cambiáveis. Por exemplo, a equipe, o médico generalista tem como Y Majo. Sí. Sí, por ahí creo que es el momento de las preguntas, pero quería destacar un concepto que dice el doctor Sousa Campos, que a mí me parece clave, que es el concepto de proyecto terapéutico, ¿no? O sea, y me quedé pensando, porque en esta cuestión del diálogo entre el generalista y el diabetólogo, pero digo el generalista y el enfermero, el generalista y el psicólogo, digamos, si podríamos conversar el proyecto terapéutico para el paciente. O sea, ¿cuál es el proyecto, digamos? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo, desde la mirada de cada profesión, cómo trabajar incluso la comunicación, ¿no? A veces pasa que tenemos distintos niveles o distintas maneras de realizar entrevistas médicas, algún modelo más directivo, algún modelo que puede llegar a decir al paciente, bueno, si usted no hace esto, no venga más. Este modelo existe. Digamos, modelos que propician más la autonomía, y a veces esta forma debe estar conversada entre los profesionales, porque si no estaríamos dándole como un doble
una doble manera, digamos, de atender al paciente, si bien es cierto que hay pacientes que requieren un modelo y otros otro. Pero me parece que esto agrega también, insisto, la competencia comunicacional y que amplía el concepto de referencia y contrarreferencia, porque tiene que ver con la relación comunicacional con el paciente y cómo son los estilos que debemos emplear para que ese paciente pueda hacer los cambios necesarios, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Me parece muy sensible y sensato lo que está diciendo Horacio, pero para eso necesitamos encontrarnos para poder charlar a priori de este manejo compartido. Y el primer punto de la lista de cosas que íbamos a charlar hoy, a mí me llamaba mucho la atención, encuentro-desencuentro de medicina con diabetología. Y yo decía, ¿cómo encuentro-desencuentro? Ahora me queda claro cuál es la postura o el concepto que nos transmitió Horacio y el doctor de Sousa también. Me parece absolutamente razonable que cuando se hace este equipo que funciona en distintos lugares físicos, ustedes están en el CESAC, nosotros estamos en el hospital, haya un primer encuentro entre colegas, somos todos colegas, y ampliado al resto del equipo de salud, porque, por ejemplo, nosotros tenemos afortunadamente también educadores en salud y enfermeros, y no tenemos psicólogos dentro de nuestro equipo, pero sí hay un servicio de psicopatología, como para sentar una base de comunicación y de situación de objetivos compartidos, porque esto que decías vos, Horacio, de que si no tenemos objetivos semejantes, por supuesto respetando las individualidades, pero si estamos todos cobijados bajo un marco que lo tenemos escrito porque son las guías que se han publicado desde el Ministerio, previamente publicamos desde la Sociedad Argentina de Diabetes, y ahora existe este documento intersocietario que después yo voy a compartir con ustedes. Necesitamos esto que es básico, que es la comunicación. Y en los tiempos de la hipercomunicación, muchas veces estamos, los integrantes del equipo de salud, absolutamente incomunicados. Entonces, lo que hay que plantear, y acá voy a traer un concepto, una idea que yo aprendí del doctor Gagliardino, que es un maestro de la diabetología y que nos sigue enseñando, a pesar de que tiene más de 80 años, y es la necesidad de construcción de puentes. Estos puentes tienen que ir en todas las direcciones, y lo que tienen que facilitar es que el paciente, acompañado por el equipo de salud, pueda transitar la situación a la que se tiene que enfrentar, pero donde el equipo de salud esté bajo un estado de comunicación, y que está bien, me parece que es mucho más amplio que la referencia y la contrarreferencia. Y creo que tiene que pasar por todos los canales de comunicación a los cuales hoy podemos acceder, porque esto que mostraba Horacio de este acompañamiento matricial que hicimos con esta paciente, lo hicimos por WhatsApp, Horacio, ni siquiera nos encontramos físicamente. Y después vino Roxana a mi consultorio y yo le pude entregar la insulina del análogo rápido que estaba requiriendo. Quiero decir que tenemos que utilizar los beneficios de la comunicación y no estar incomunicados. Y plantear, ¿qué pensás vos, Graciela? ¿Podemos llegar a encontrar el 6,5 de hemoglobina glicosilada para tal persona? Y yo te puedo decir, mira, dentro del contexto clínico me parece más adecuado, y tenemos que plantearlo a las autoridades del centro oftalmológico, por ejemplo, que con 7 o 7,5 se puede hacer la fotocoagulación o la intervención quirúrgica, porque si no vivimos en mundos desconectados, en donde te están pidiendo que un paciente que siempre tuvo 8,5, 9 de hemoglobina glicosilada y que necesita las inyecciones intravítreas, los anti-VEGF, consiga un 6 de hemoglobina glicosilada. Ese paciente se va a quedar ciego porque es muy poco probable que llegue a 6. Lo que tenemos que llegar al punto en común que los especialistas, los oftalmólogos en este caso, no exijan, o los auditores eventualmente,
no exijan un 6, 6,5 de hemoglobina glicosilada cuando un paciente que tiene 7 y que venía de 8,5 está bien controlado, ¿no? Llegar a estos puntos en común que se consigue con el diálogo. Y a veces las personas tenemos dificultades en la comunicación, seamos profesionales o no, tenemos dificultades. Y esos son los puntos a allanar desde una base de propuesta que desde ya ofrezco con el servicio de nutrición del Hospital Durán. Hoy hablé con su actual jefa, y ella me dijo que por supuesto quiere la comunicación y abre las puertas del servicio. Ahí les leo pusieron acá en el chat. Es indispensable la educación terapéutica para que las personas con diabetes sea partícipe de la toma de decisiones. Todo el equipo de salud debe estar capacitado para brindar a los pacientes esa educación. Me parece que ahí Horacio tomaba un poco también esto de las decisiones compartidas. Hay un montón de ejes que se fueron tratando como esto de equipos matriciales, que lo que pensamos es llevarlo a lo largo de los encuentros, no van a ser temas que queden acá porque nos parece que esto de la cogestión en el acompañamiento de los procesos de salud, de enfermedad y atención de las personas requieren que los equipos de referencia y los equipos matriciales estemos en contacto y en comunicación y hagamos estos acuerdos de los que hablaba Graciela, fundamentales. Acá hay una que dice, esperen, ¿hay información respecto a cuántos equipos territoriales están conformados por nutricionistas? Me parece que sería cuántos nutricionistas participan de equipos territoriales, serían los equipos de referencia. No sé si hay información. Horacio, ¿vos sabés algo? No, supongo que lo deben saber en el nivel macro del ministerio, yo no lo sé. Yo sí lo que puedo decir es que me parece que la profesión de nutrición es clave en este trabajo, en este abordaje. Digamos, es absolutamente diferente la presencia o no. Y me parece que también, a ver, las profesiones no son abstractas, el tema son las profesiones y las personas que ejercen las profesiones, ¿no? Digamos, esto me parece que también, o sea, no todo profesional está con las competencias para trabajar en un hospital como en un centro de salud, digamos. Entonces me parece que cuando se producen estas competencias y se dan, cambian, son realmente muy importantes para que ayudar en ese acompañamiento y ese cuidado longitudinal para que las personas vayan haciendo lo más complicado, que es cambiar hábitos. Yo lo que creo que hay un tema, y en ese sentido hago una comparación entre trabajar en el sistema público y trabajar en el sistema de una prepaga. En el tema de la accesibilidad a los medicamentos, la accesibilidad es muy distinta, hay una inequidad en el acceso, digamos, y esto ha hecho que, digamos, yo trabajé mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, el gran problema de los generalistas, como decía un compañero antes, era que teníamos que ser especialistas en accesibilidad, en hacer que los pacientes consigan medicamentos. En esto, la verdad que esto ha cambiado en estos últimos años, en el país, en la ciudad de Buenos Aires, pero una vez que se logra resolver eso, podemos ir a avanzar a los verdaderos problemas y dificultades, que es hacer que el paciente cambie su hábito de alimentación, que el paciente cambie su hábito de sedentarismo, que el paciente deje de fumar, que el paciente encuentre un proyecto de vida por el cual hacer todo esto. Digamos, entonces, me parece que eso a veces, el sistema de salud nos lleva mucho tiempo, en el sistema de salud público, eso, y más cuando trabajamos en sistema de salud sin red, ¿no? Digamos, la gran diferencia que hay en el tema, digamos, es totalmente distinto para un médico generalista trabajar con un nutricionista, un enfermero en el centro de atención primaria, tener una base, una historia clínica electrónica como tenemos ahora, tener prescripción electrónica como tenemos, acceder al laboratorio, digamos, digamos, mejorar el avance, digamos, y esta propuesta que nos hace Graciela de mejorar el tema con equipos de apoyo matricial de diabéticos, es totalmente distinto. Entonces hay que problematizar que el sistema de salud no es solamente abrir centros de salud. El sistema de salud es armar los procesos de atención que articulan al nivel de atención. Si no, el sistema de salud es una cantidad de paredes que, porque sí no hacen nada, lo que hacen son las personas con los acuerdos, pero también con procesos de liderazgo y auditoría, digamos, ¿no? Que también, y eso me parece que en parte corresponde a los niveles de la macrofesión, y yo creo que también, y por haber estado en ese lugar trabajando, creo que nos corresponde a los ciudadanos profesionales que estamos en sociedades científicas, y a las asociaciones de trabajadores que tenemos que problematizar el problema del acceso a la salud y el problema de no cobertura. Pero
Y otra cosa que quería decir era el tema de que dijeron de la educación terapéutica, porque está entre los presentes el licenciado Sebastián Perezín, gran amigo, psicólogo y profesor y maestro mío, que me enseñó, digamos, a poder reconocer la cuestión de que las personas con diabetes tienen etapas psicológicas de negación, de pelea, ¿no? Distintas etapas que van cambiando y que también yo no sabía reconocer, yo no sabía como médico esto. Y esto me dio herramientas, y hasta cuando él venía junto con Graciela a los talleres de educación para pacientes, hasta dramatizaciones de lo que le implicaba a una mujer estar en Navidad haciendo una dramatización de qué significaba para una persona diabética estar en la fiesta y qué le pasaba a la familia. Entonces todo eso que aprendimos y que era una cuestión muy vivencial hacia las personas también, ¿no? Para poder darse cuenta de lo que significaba ese lugar del padecer, de la enfermedad, donde todos prohibían que haga coma, que todos jugaban, y bueno, todo esa dinámica que también había que saber reconocer. Acá en el chat, Mariana Mazzini pregunta, ¿cómo es la mejor estrategia para abordar y trabajar la frustración como equipos de salud frente a la dificultad? De todo esto que estuviste diciendo recién, Horacio. ¿Cómo abordamos? ¿La frustración del equipo de salud o la frustración del paciente? Porque el equipo de salud se frustra mucho. Sí, específicamente está preguntando del equipo de salud frente a estas dificultades. Yo lo que puedo aportar es que cuando compartimos el paciente en el servicio, no es mi paciente, sino es el paciente que se atiende en la unidad de nutrición. Siempre tuvimos este sistema de conversar el caso difícil o el que no obteníamos los resultados propuestos para el paciente o el que no accedía a la medicación por lo que fuera. Compartir entre los distintos profesionales y también con la fortuna de contar con una podóloga que venía ad honorem y una licenciada en nutrición del hospital, pero fíjense la división que hay dentro de una estructura macro como es un hospital, donde las licenciadas en nutrición trabajan en otro pabellón diferente donde estamos nosotros y tendríamos que trabajar en conjunto. Bueno, siempre el poder compartir el logro y también el no logro nos permite a los profesionales que formamos la unidad de nutrición llevar adelante esta carga que significa el no éxito. Y después también otra cosa que nos permitió volver a contactar a los pacientes que no regresaban a la consulta. De ahí la importancia de tener una buena secretaria o secretario que nos permite fijarse, a ver, y ahora con el tema de la historia clínica electrónica se puede hacer un seguimiento más cercano todavía, ver por qué vino la primera vez y después dejó de venir, o vino la primera y la segunda vez y luego no volvió, o se le solicitó los análisis y nunca se los hizo, o nunca más los trajo. Entonces, compartir las situaciones es lo que me parece a mí nos ayuda a los profesionales a buscar soluciones o hacer menos pesada la carga del no éxito, ¿no? Porque uno debe saber frustrarse también, porque nos frustramos todos. Y obviamente, en el caso del paciente, cuando él está frustrado, ofrecerle el apoyo desde lo profesional y el apoyo psicológico, que también eso tiene una relevancia muy importante. Y yo quiero decir otra cosa en referencia a lo que había hablado Horacio, de la responsabilidad. Somos responsables todos los profesionales y somos responsables de salir a buscar al que no es paciente porque o no está diagnosticado o todavía está en la etapa de la ventana de intervención en donde la educación terapéutica, la educación para la salud, que yo por lo menos no aprendí en la facultad, está bien que me recibí hace muchos años, pero que yo veo que debe estar incorporada en la currícula, que no solamente después que nos recibimos uno vaya aprendiendo sobre educación para la salud y educación terapéutica, sino que tenga que estar en la etapa de carrera de grado, en los estudiantes de medicina, porque es responsabilidad de los que tenemos esta capacidad y este conocimiento de tratar de modificar
y hacer presión en los lugares que correspondan para que nuestro hábito de vida sea más saludable. Y esto implica estimular a la población a que camine, a que suba las escaleras, a que se baje del colectivo 2 o 3 paradas antes para poder hacer por lo menos 600, 800 metros caminando, en que las grandes empresas tengan un periodo que contemple la actividad física, que donde se sirve almuerzo no sean snacks y comidas llenas de grasa. Entonces nosotros como profesionales tenemos que salir a dar la información y que esa información se transmita en educación, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en los jardines de infantes. Creo que va más allá del arte de curar. Tenemos que implementar también el arte de la prevención y la educación. ¿Estás muteada, Majo? Ahí Andrea Gómez, que es nutricionista, puso un comentario en el chat. Te abro el micrófono, Andrea, así lo decís. Hola, vos. ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, sí, soy nutricionista y trabajo en la Villa 2124, acá como puso Viviana. Y una de las problemáticas que tenemos desde hace muchos años es, me imagino que, bueno, Graciela, vos describiste un poco cómo era esa regla de las mitades, ¿no? Que nosotros seguramente en la Villa 2124 y en los barrios vulnerables debe ser muchísimo peor, ¿no? Tenemos un montón de gente, no llega a ser diagnosticada, hay mucha más gente, prevalencia de, ya partimos desde que hay mucha más prevalencia de diabetes, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles. Pero, digamos, un poco trayendo el problema de la nutrición, digamos, hay varios, pero uno de ellos es que hay muchas licenciadas en nutrición que no están formando parte de los equipos de los centros de salud, porque no hay nombradas, desgraciadamente todavía hay centros de salud sin licenciadas en nutrición. Por otro lado, menos somos parte de los equipos territoriales, y por otro lado, la situación económica del país, digamos, entorpece muchísimo más todo lo que sea el tratamiento de las personas con diabetes. Digamos, acá puse en el chat que, bueno, una canasta básica de alimentos en mayo, según el INDEC, estaba a 14.000 pesos por persona, y sabemos que la alimentación saludable triplica ese valor, ¿sí? Con lo cual, 45.000 pesos necesitas para una sola persona para que esté bien alimentada. Entonces estas cosas, y sobre todo en los barrios populares, donde van a comer, digamos, a comedores comunitarios, donde solamente creo que en toda la Cava hay un solo comedor comunitario, donde se brinda alimentación saludable, que es el Padre Pepe de la Sierra, que Majo concurre seguramente con las compañeras, se nos hace muy difícil. Quizás como conclusiones, el tema de cómo no está previsto en el plan de tratamiento de las personas con diabetes algún tipo de subsidio, así como está, digamos, accesible la medicación, la insulina, o algunos tratamientos, digo, cómo no está garantizada para estos grupos, digamos, la alimentación, ¿no? Y su tratamiento, obviamente. Me parece totalmente razonable lo que vos estás planteando, Andrea, cómo no está previsto, y habría que volverlo a... Se ha mencionado en las múltiples reuniones que hemos hecho desde la Sociedad Argentina de Diabetes con el Ministerio de Salud, se ha mencionado, este es un tema central, pero bueno, no hay espacio para esto aparentemente. Me acuerdo hace 4 o 5 años tuvimos una reunión donde yo fui como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, pero fue no en Ministerio de Salud, sino en Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, y el que estaba coordinando en ese momento era el doctor Alberto Cormillot, que es un especialista en nutrición bien conocido. Y él nos planteaba que las dificultades que tenía él en hacer llegar estas solicitudes de alimentación saludable, y no solamente desde la educación, que sería
el pararse y charlar y enseñar a los maestros, a los profesores de educación física, estar en las escuelas primarias, en los jardines de infantes, sino no solamente ese aspecto, sino en esto de la implementación. Y pasa en los comedores escolares, donde uno intenta, y hemos mandado notificaciones, y en algunos casos se consigue mejorar el plan de alimentación de estos chicos que quizás la única comida que reciben es la que tienen en el colegio. Pero está realmente difícil, pero no hay que bajar los brazos. Tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir saliendo a la comunidad, a los medios y desde las distintas posiciones de las sociedades científicas. Y ahora les voy a contar una cosita que se ha conseguido después de muchos años. Esto que vos mencionás de la alimentación es fundamental. Por supuesto que hay que seguir haciéndolo. Para que no sintamos que están todas las cosas mal, quiero contarles que hace un par de días el Ministerio de Salud de la Nación consiguió, y ya con aprobación de ANMAT, la producción y empezar a enviar a las distintas provincias y también dentro de la ciudad de Buenos Aires del monofilamento aprobado por ANMAT, que nos va a permitir a todos los médicos que veamos pacientes con diabetes, personas con diabetes, poder hacer dentro del examen físico la utilización de una herramienta que permite tener una aproximación muy, muy importante del diagnóstico de neuropatía periférica somática con el monofilamento de 10 gramos. Esto es absolutamente reciente, así que les propongo que desde cada centro de salud pregunten al nivel que les corresponda, y para esto también está la red de diabetes de la ciudad de Buenos Aires, para que puedan acceder ustedes como profesionales al monofilamento de 10 gramos. Monofilamento que ha conseguido la gestión del Ministerio de Salud y donde está aprobado por ANMAT. Así que vamos a trabajar con una herramienta que ya no vamos a depender de que la regale un laboratorio o que quisiéramos comprarlo y que nunca teníamos la certeza si estábamos utilizando la correcta. Así que es cuestión de plantear, profundizar, insistir y así tratar de conseguir paso a paso las cosas que se necesitan para mejorar la calidad de atención, ¿no? Y esto que vos mencionabas, Andrea, de la villa, pero conozco la realidad, mi hija es trabajadora social y también trabajando en campo me cuenta todas estas dificultades, ¿no? Un aporte bueno y uno malo. No, Marisa dice solo un aporte, trabajo solo en el ámbito privado, en obras sociales, y toda la problemática de la que hablan también se da en este ámbito. Es muy dificultoso lograr trabajo interdisciplinario. Y bueno, y lo bueno, Marta Roldán, que dice, soy técnica podóloga y quería comentar que fui incluida en el programa Prodiaba en Centro de Salud Primaria. Bueno, excelente esa noticia. Un buen contacto con los pacientes en prevención de pie diabético, pone. El Prodiaba es un excelente programa que funcionó mucho tiempo, en realidad sigue funcionando, pero tenía programas de formación en distintas áreas de la diabetes. También fue parte de este programa el doctor Gagliardino, mi jefe, el doctor Jasinski, yo formé parte también de los programas, en este caso era el PROCAMEG, el programa de formación de médicos generalistas, y que instruíamos a los médicos de atención primaria, a los médicos generalistas, en las distintas habilidades que debían tener en cuanto a alimentación, actividad física, prevención de lesiones de los pies. Hay un nicho de formación factible. El asunto es poder llegar a la mayor cantidad de profesionales posibles, ¿no? Porque a veces la limitante también es la económica, porque si esto no está cubierto por el sistema de salud pública, estos cursos tienen costo y tienen una demanda también que hay que cumplimentar.
Con lo cual, bueno, hay que encontrar la mejor posibilidad para que el equipo esté formado y que ese equipo formado pueda bajar, salir y buscar las oportunidades de formación y de educación del que es paciente y del que no es paciente. Y con respecto al acceso a la medicación, hemos atravesado todas las etapas. De tener incluso inhibidores de la DPP4 acá en Cava, con lo cual teníamos una oportunidad más, a contar solamente con metformina y de las sulfonilureas glibenclamida. Hace 3 años hay una decisión, y está puesto, digamos, en la información oficial, en donde se decide que los médicos no indiquemos glibenclamida. Y les puedo asegurar que durante toda la pandemia la sulfonilurea más frecuentemente indicada, porque no había otra, era la glibenclamida. Entonces nos encontramos, digamos, con situaciones opuestas, como decía acá la colega, en donde la formación es trascendental. La educación que debemos recibir todos los profesionales es básica. Y después esa educación nuestra tenemos que bajarla a los pacientes que ya tenemos y los que no son pacientes, haciendo educación a la comunidad. Y esto en el Hospital Durán, los 14 de noviembre, la semana del 14 de noviembre salimos a la calle, pero no alcanza, es una sola semana. Bueno, y se imaginan que en la pandemia no se pudo hacer, pero hasta el momento en que yo estaba en la jefatura, bueno, hacíamos campañas de difusión, desde las sociedades científicas se hizo mucha información, y especialmente en el momento de la pandemia, porque salíamos por los medios, pero hay que seguir sumando esfuerzos, porque si no, siempre nos encontramos con que es poco, como decía Horacio, que hay pacientes que hace años que tienen diabetes y nunca nadie les revisó los pies, y esto no pasa solamente a nivel de la primera atención, de la primera consulta, pasa en mi consultorio privado, gente de posición económica muy importante, que me dice, ¿para qué me va a revisar los pies si nadie nunca le miró los pies? Quiero decir que tenemos que abrir ese espectro para cuidar a la persona con diabetes, a su núcleo familiar, y buscar las soluciones factibles, ¿no? Porque es claro que no todos van a poder acceder, aunque le correspondiera, a un agonista GLP-1 y un inhibidor SGLT2, porque los costos que tienen estos medicamentos superan cualquier valor que uno pueda tener considerado para los pacientes con diabetes. Pero hay que saber tratar a un paciente desde el cambio de estilo de vida, incluso comiendo todos los días fideos, polenta o arroz, porque hay veces que no tienen otra cosa para comer, y usando los fármacos como la metformina, que es de acceso universal afortunadamente, y si se puede evitar la glibenclamida y usar en lugar de glibenclamida gliclazida o glimepirida, también podemos hacer buena medicina. Y usando insulina NPH también podemos hacer buena medicina. Por eso la necesidad de la formación desde nosotros, ¿no? Ahora, si es un paciente con diabetes tipo 1 y que tiene una labilidad glucémica terriblemente marcada y que la NPH en 3 dosis no permite alcanzar un valor de hemoglobina glicosilada razonable, no, ese paciente tiene que tener la oportunidad del uso de un análogo de acción prolongada y un análogo de acción prandial que le permita intentar mejorar su hemoglobina glicosilada. Ahí creo que está el punto de la equidad y del conocimiento de nosotros como profesionales, de no recetar indiscriminadamente los fármacos más caros, porque si no, no hay presupuesto que aguante, y de poder educar al paciente para que sepa del beneficio de la actividad física, de la caminata. No hace falta ir a anotarse en el gimnasio, hace falta subir y bajar escaleras, caminar la media hora todos los días, hacer ejercicio dentro de la casa. Todo esto es un mundo, un universo que tenemos que compaginar, trabajando en conjunto, me parece.
Sí, Majo, quería tomar algo que dijo quien precedió con respecto al tema del sistema privado, ¿no? De que pasan las mismas situaciones. Y yo quería hacer una referencia al tema de las organizaciones, ¿no? Las instituciones donde trabajamos. Yo creo que y algo que hablaba, creo que todos sacamos antes, que es el tema de la cultura organizacional, ¿no? La cultura que tienen las organizaciones, por ejemplo, el tema del Ateneo, el tema del diálogo, el tema de la formación, está en la cultura organizacional de los hospitales, está en la cultura, digamos. Quizás no está en la cultura de los centros privados. En los centros privados hay quizás una cuestión de mucha mayor fragmentación de la atención, es muy difícil que se conozcan, ni se crucen, ni se dialoguen, digamos, los profesionales de distintas, por ejemplo, un nefrólogo con un cardiólogo o un médico. El rol del médico de cabecera, particularmente en el sistema, yo digo PAMI particularmente, está muy deteriorado, muy deteriorado. Nosotros tenemos pacientes CESAC 22 que vienen de PAMI, digamos, y acceden a los medicamentos en el CESAC 22. O sea, es más, es una situación que es inequitativa, porque son los pacientes que deberían recibir medicación de PAMI, pero que les es más dificultoso acceder por PAMI que acceder por el sistema público. Y en ese punto quiero tomarlo de la cultura organizacional en términos de que los centros de primaria de atención, los CESAC, también tenemos que construir y recuperar una cultura de la formación, una cultura de la educación permanente, una cultura del desarrollo continuo. Porque está demostrado que donde más aprendemos es en el trabajo. No aprendemos tanto en cursos. Los trabajos de formación médica muestran que, y de formación de profesionales de la salud, que donde más se aprende es en la tarea, donde más se aprende es con los pares, donde más se aprende es cuando uno problematiza, cuando reflexiona. Está muy pensada la cosa de que uno aprende cuando va a cursos teóricos, que por supuesto aportan, pero cuando hacemos el clic en nuestro cerebro, es cuando alguna cuestión que conocíamos de antes cambia por un nuevo conocimiento, y eso muchas veces lo hacemos vinculado a la práctica de la práctica permanente, ¿no? Que hacemos. Así que me parece que en ese sentido, este espacio del desarrollo continuo y de las buenas prácticas de la atención primaria que nomina este espacio, tiene que ver con una respuesta a eso de qué hacer para salir de la frustración. Me parece que si nos llegáramos a juntar los 500 generalistas que hay en la ciudad de Buenos Aires, los, no sé, 100 nutricionistas, todos los que trabajamos y que compartimos esta realidad, ¿no? Digamos, día a día, seguramente no solamente mejoraría y superaríamos esa frustración, sino que seríamos quizás posibles protagonistas de cambios. Pero creo que no esperando que el sistema nos diga qué tenemos que hacer, sino también de alguna manera ser constructores y problematizadores de esos cambios. Acá hay un mensaje, me siento que soy locutora de radio, leyendo los mensajes. Bueno, dice, Matías Duca dice que puede contar algo de Prodiaba. No sé si querés contar algo, Matías. Abrí el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todos, todas. Sí, pues justo lo nombraron, lo nombraron como positivo. Actualmente estoy ocupando el cargo de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles en el Ministerio de Salud de la provincia, y uno de los programas de los cuales depende la dirección en la cual estoy es el Prodiaba. Estoy desde enero del año pasado. Y quería, digamos, sumarme un poco a lo que compartían del pie diabético y el tema, digamos, de glibenclamida, gliclazida. Recibimos ahora esta semana desde Nación los monofilamentos que se compraron. La verdad, destacar que es una inversión importantísima. Son unos, digamos, aparatos sumamente sencillos, muy pequeños y de un costo elevadísimo. Bueno, estamos iniciando prontamente la distribución. Sé que hoy, por ejemplo, llegó a Tierra del Fuego, así que me imagino que debe haber llegado a Cava también. Generamos también una adaptación a la folletería de pie diabético de Nación, desde provincia. Se los compartimos como algo que también hay mucha posibilidad también de trabajar y adaptar a las realidades locales, cuestiones de materiales gráficos y demás. Así que bueno, estamos ahí con entusiasmo de darle, digamos, una vuelta de tuerca al tema del pie diabético, que sin lugar a dudas
hay un problema aún superior, que es que los pies no se revisan en el consultorio, esto está clarísimo. Es una posibilidad, y de hecho la estrategia desde Nación de esta entrega de los monofilamentos, a la vez que se pueden recuperar costos, digamos, vía trazadoras de sumar y demás, por revisar el pie y utilizar un monofilamento, y apostar un poco a eso, a que suceda, sin, digamos, dejar de tener en vista lo que planteaba, digamos, Diego Márquez en el chat, respecto, digamos, a la causa de las causas, ¿no? Y después, digamos, lo de glibenclamida y gliclazida, hicimos un poco, digamos, este mismo viaje que compartía Graciela, como hizo Remediar años atrás, y bueno, y ahora lo encaramos también desde Provincia de Buenos Aires, de digamos, dejar de proveer glibenclamida y pasar a gliclazida 60 miligramos liberación modificada, que es el mismo de Remediar, y de hecho están avanzadas, digamos, las pruebas de calidad para producción pública de gliclazida en el Instituto Biológico, así que bueno, esperamos 2023 poder tener producción pública de gliclazida con lo que eso implica. Así que bueno, no quiero, digamos, charlar mucho más, pero justo de esos temas que nombraron, digamos, de Prodiaba, me pareció que podía sumar. Así que bueno, gracias por el espacio y la convocatoria. Muy, muy interesante, muy valioso. Gracias. Acá otro mensaje de Diego Márquez, dice: reconocen políticas orientadas a modificar estos pronósticos epidemiológicos, por ejemplo, acceso a alimentos de calidad. Pienso en los bolsones de alimentos que se entregan en los colegios. Creo que ya se habló un poquito, Andrea, esto del acceso a alimentos saludables. La experiencia en Villa 21-24 es un comedor, un barrio donde viven más o menos 80 a 100.000 personas, un solo comedor que tiene viandas para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ir con indicación médica, y son limitadas, claramente no hay para todos. Pero bueno, sí reconocemos que las personas que acceden a ellas tienen una ventaja sobre el resto, ¿no? A ver, otro. Si alguno quiere abrir el micrófono y hablar, o levantar la mano y habilitamos, no hay problema, ¿eh? Dice, completa acá Diego Márquez, dice: se vuelve más accesible la entrega de metformina que el contacto con alimentos nutritivos. Andrea pone, Andrea Gómez, me parece muy importante lo que propone Horacio, fortalecernos desde las prácticas para la capacitación, buscar respuestas y recursos. Majo, quería decir algo con respecto a esto de la metformina y la alimentación. En Ciudad de Buenos Aires se instaló, yo no sé si en todos los CESAC, el tema del recetario crónico semestral, ¿no? El cual uno prescribe el fármaco a los pacientes y los pacientes vienen una vez por mes a retirar los fármacos sin tener que venir a la consulta médica. Esto fue clave en la pandemia, digamos, pero esto continuó y realmente facilita y disminuye la consulta innecesaria para receta, digamos, ¿no? El peligro que hay es que el mensaje es que el fármaco es el único tratamiento. Entonces, si uno hace el mecanismo autómata de renovar recetas sin ver si el paciente vino, no vino, si hicimos los controles de rastreo de las complicaciones crónicas, bueno, digamos, corremos el riesgo, si no trabajamos ese aspecto, de medicamentalizar el problema de salud, planteando que, claro, y el paciente tiene esta cultura, o sea, la cultura es esta, que es fármaco, digamos, no es cambio de hábito. Así que digo, guarda con eso porque ahí, digamos, ahí hay una tensión entre la accesibilidad, que está bien que se facilite, pero también la mala práctica, porque si nosotros hacemos eso, el paciente tendrá metformina tomándolo toda la vida y tendrá 12 de glicosilada, digamos, y no se enterará nunca y tendrá las complicaciones como si no hubiera tomado metformina. Pero digo, lo señalo porque eso me parece que
Digo, y en ese sentido tomo otra vez otro ejemplo del sistema de salud, y la tengo con PAMI, pero realmente lo escucho de los pacientes, donde los médicos les hacen recetas. O sea, ya la cuestión de no revisarlos, de no tomarles la presión, de no... Entonces, esto también debe ser problematizado por los pacientes y por la sociedad. PAMI tiene un alto porcentaje de la población de adultos mayores que está atendiéndose. Entonces, realmente PAMI debería ser un sistema ganado para la calidad de atención, pero de veras, no para la propaganda. Abel. Bueno, por ahí, para hacer una pregunta más también del llano, es interesante cómo pasamos de la gestión a la comunicación intersectorial y al aspecto más básico que tiene que ver con la prevención y promoción, que tiene que ver con la alimentación, así que muy interesante ahí. Me vuelvo, digamos, a un concepto que se viene manejando en diferentes sociedades científicas también, que tiene que ver con la inercia terapéutica, y que a mí me genera mucho ruido en el sentido de que tanto en las guías de práctica clínica como en algunas discusiones parece como ausente, digamos, la autonomía y las decisiones compartidas en esto de los objetivos terapéuticos. Y acá, por ahí, para plantearles una situación puntual, con algún paciente en particular que yo tengo la certeza de que tiene que consultar a una nutricionista, a un nutricionista, a alguien especializado en diabetes, y el paciente no quiere acercarse, digamos, al hospital, tiene problemas de accesibilidad, o no está listo, digamos, para consultar con un tercer nivel, quizás. ¿Qué les parece que sería la mejor alternativa como para tomar? Y esto lo pregunto en función de que a veces uno también sabe cuál es el límite, digamos, de la práctica, de la propia práctica que tiene, pero la accesibilidad ahí juega mucho en la atención cotidiana. Te voy a contestar haciéndome eco del tercer nivel, que es el Hospital Durán. Lo que mejor funciona en ese caso, y lo hemos tratado también desde la red de diabetes, mientras formé parte de la misma, es la derivación personalizada. No está linda la palabra derivación porque a veces el paciente siente, como mencionaba antes Horacio, que se desprende. Pero decirle, a usted lo va a recibir la doctora fulanito en tal servicio, tal día. Y entonces el paciente viene buscando a la doctora o el doctor fulanito tal día y es recibido por ese profesional que ya está en conocimiento de los antecedentes de la persona. Nos pasó a Horacio y a mí con Cristina Caña, donde él se comunicó conmigo, me contó toda la historia de Cristina, bueno, y un día vino Cristina al hospital preguntando por mí, yo sabiendo de ella, y antes nos habíamos juntado Horacio y yo, y la licenciada en nutrición del CESAC, como para plantear las dificultades que tenía Cristina, que muchas las ha superado porque afortunadamente ha aumentado su caudal de educación diabetológica de manera muy importante, con lo cual eso le da una tranquilidad al paciente de no sentir que su profesional local se está desembarazando de él, sino que está haciendo una consulta en un nivel más alto en cuanto a la complejidad o a los elementos con los que podamos contar nosotros en el hospital. Nosotros antes de la pandemia teníamos, además de toda la atención de pie diabético, toda la atención de neuropatía autonómica cardíaca, por ejemplo, que es un punto muy, muy importante y que no se hace casi en ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual el paciente siente, mi médico, el doctor Boyano, me está acompañando, me está pidiendo para que dé la opinión a alguien que puede darme una mano en mi patología. Esa es la forma que creo que mejor funciona. ¿Implica un mayor trabajo de parte de los profesionales? Y sí, por supuesto, porque implica que Horacio me llamó, hablamos, nos encontramos y después pude ver a la paciente. Esto es un trabajo tipo hormiga, pero yo creo que aunque sea un trabajo tipo hormiga, esto mismo lo planteamos desde la red de diabetes en la transición del
chico con diabetes tipo 1 que se vuelve adolescente y que ya no debe ser tratado por un pediatra. Hasta el momento en que organizamos eso que se llama la transición, que es una situación muy importante para el niño adolescente ya adulto joven que sigue yendo a un hospital de pediatría, ocurría que recibíamos pacientes que atendían los pediatras que tenían 22, 23 años. Afortunadamente eso lo pudimos organizar y a través de la derivación personalizada al Hospital Durán venían a ver a mí, y si yo estaba con demasiado trabajo o tenía licencia, yo avisaba que las derivaciones tenían que ser hechas para una de mis colegas que me reemplazaba, y el paciente venía preguntando por esa persona. Esto le da una sensación de seguridad. Además, por supuesto, tenemos el entrenamiento, las médicas del servicio, en recibir, porque nos hemos formado también para eso, y en esta transición ir educando al paciente que ya también, por supuesto, como debe ser, es responsable, corresponsable el paciente de la patología, porque muchas veces el niño con diabetes, bueno, el responsable es el papá o la mamá o el familiar que se ocupa, pero ya entrando a un servicio de adultos, estamos compartiendo las responsabilidades y afortunadamente nos ha ido bien, y la mayoría de los pacientes que han llegado de los servicios de pediatría se han quedado con nosotros. Puede ser que en un tiempo, y esto me pasaba con el Hospital Gutiérrez, donde la jefa, la doctora Trifone, y la actual jefa, la doctora Miriam Antonietti, me mandaban los pacientes, y un tiempito los pacientes venían conmigo e iban con ellas también. Tenían como la doble consulta. Hasta que se destetaban y ya se quedaban conmigo y en el servicio, y si no era yo la que lo seguía alguna de las colegas. Entonces, hay que tratar de mantener ese abrazo que uno le da al paciente, y que no sienta que lo estás soltando, sino que sienta que lo estás acompañando y que siempre vas a estar, ¿no? Y puede, solucionado el tema agudo, si fuera una situación puntual, continuar con su médico en el centro de atención primaria. Sebastián. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, primero es una alegría estar acá compartiendo con ustedes, y un poco cuando hacía la difusión de este espacio con amigas y amigos, les decía que, digamos, Horacio y Graciela seguramente van a contar una experiencia donde lo que se plantea en la teoría de la articulación entre el primer y el segundo y tercer nivel lo hacen en la manera práctica. Digamos, yo tengo la suerte de haber estado compartiendo con ustedes durante bastante tiempo ahí en el CESAC 22 esta experiencia. Y justo me toca entrar a hablar cuando Graciela trae una paciente que también comparto con ustedes, que es Cristina, y que muestra un poco la complejidad de cada una de las personas que viven con diabetes, ¿no? Hace un rato en el chat un compañero preguntaba por los problemas de la persona que vive con diabetes y su familia. Yo quería invitarlos a leer una tesis de maestría que escribió una colega que hasta recién estaba en la sala, que es Andrea Rosas, generalista y especialista en diabetes, es magíster en diabetes. Hizo su tesis en diabetes, se llama el apoyo familiar y el control glucémico, y ella evaluó el impacto del apoyo familiar en el control glucémico. Me parece que es una tesis muy interesante porque pone de relieve los aspectos que ustedes estuvieron trayendo toda la noche, que tiene que ver con el vínculo, con el diálogo, con la construcción vincular entre la persona que vive con diabetes, la familia, el equipo de salud, la comunidad, el centro de salud. Dos cositas quiero decir en relación a esto. Te voy a pedir, Majo, si mientras tanto podés poner la presentación que puso Horacio. Hay una filmina donde vos, Horacio, hablás de enfermedad, dolencia y salud, que me pareció genial.
porque ahí también estás planteando la cuestión de la subjetividad de la persona, ¿no? Y ahí quería hacer una marcación y mientras tanto, dos cosas. Una, Graciela, hacerte un pedido que es, si, ya que estamos en un espacio de confianza, para llevar al ámbito de la diabetología. La otra vez cuando Andrea Rosas hacía la defensa de su tesis, una diabetóloga hablaba sobre algunas cuestiones de la relación médico-paciente, y lo que un poco planteábamos ahí es que hay mucha evidencia generada, si uno la busca en los buscadores, encontrás mucha evidencia, mucho trabajo hecho en qué cosas resultan y qué cosas no resultan en el vínculo con los pacientes, y me parece que ahí es importante poder también leer con la misma rigurosidad con la que se lee sobre fármacos, leer sobre aspectos de la relación, del vínculo, de la subjetividad, porque está estudiado y hay mucho escrito sobre esto. Después, en relación a eso, con la alegría de estar en este espacio también con AMES, ¿no? AMES, que históricamente también se llamó AMEGES, en esa época yo formaba parte de la asociación y la siento muy cercana. Desde ese lugar decirle a Matías, en relación que también estuve muy cerca del Prodiaba durante mucho tiempo, que en la historia del Prodiaba podemos remontarnos a Domenech y Gagliardino, que fueron quienes lo crearon. Hay muchísimo material ya hecho en el Prodiaba y que si tienen archivos los pueden recuperar, porque eran geniales, hacían a granel en una época, lo mismo que la medicación, que durante muchos años no faltó, y me parece que por ahí podría quizás también ser como un aporte, ¿no? Me estaba acordando de eso. Y en relación a este, lo voy a agrandar porque estoy desde el celu, me encantó esta filmina, Horacio. Fíjate que donde vos ponés entendiendo a la persona como un todo, aparece la dolencia, la enfermedad, la salud de la persona y el contexto. Y yo creo que habría que poner explícitamente a la médica o al médico también ahí, ¿no? Como de alguna manera empezar a ponerlo, porque yo soy terapeuta gestáltico y en la Gestalt sostenemos que no le llamamos sujetos, le llamamos personas. Las personas son en relación, ¿no? Son en esa relación con el otro y con el medio ambiente, se constituyen y se dan forma, ¿no? Y en esta relación, la médica, el médico o cualquier integrante del equipo de salud, es fundamental que se ponga en juego y se trabaje fuerte el tema del vínculo, ¿no? Pero digo, con esto de, me parece que está bueno que aparezca la figura del médico desde adentro, ¿no? Ahí, porque es lo que realmente me parece que vienen haciendo, sobre todo los médicos generalistas, las médicas generalistas, están adentro, están formando parte de esto, y me parece que está bueno, que sería justo que estén ahí, ¿no? Nada, gracias. Gracias, Sebastián. Les vamos a compartir un videíto muy cortito. Ahí está, de medicina centrada en la persona. En esta ocasión, la cuestión que va a entretenernos es la medicina basada en la persona. Un concepto antiguo que por supuesto procede de la prehistoria, en la que veíamos al paciente en su integridad, en sus conexiones familiares, que va mucho más allá de las tendencias de medicina basada en el paciente, y sobre todo evita lo que está siendo la verdadera destrucción de la medicina, no ya de la atención primaria, que es la medicina basada en la enfermedad. La medicina basada en la enfermedad infecta hoy el cuerpo sanitario por completo, de manera que todo se orienta a una enfermedad.
Y así no es raro leer una guía sobre osteoporosis y una guía sobre hipertensión y una guía sobre infarto de miocardio, sobre insuficiencia cardíaca, incluso sobre un catarro de vías altas o una otitis media. Y sin embargo los pacientes tienen enfermedades, es innegable, necesitamos ese conocimiento, pero tenemos que integrarlo. El único que puede integrarlo claramente es aquel profesional, que es en este caso el médico de cabecera, el médico de familia, el médico general, que vea al paciente holísticamente en su conjunto. Pero ver al paciente como tal, en su sufrimiento, no es suficiente. Por eso hay que alejarse de la medicina basada en la enfermedad, que destruye al paciente y al sistema sanitario y convierte al paciente en un campo dividido de experimentación en el que se suman intervenciones varias, para también salir del siguiente paso, que es la medicina basada en el paciente, porque el paciente, cuando lo atendemos como tal, es un ser valiente, es alguien que sufre, alguien que requiere atención y que se le debe prestar. Pero, por ejemplo, si vemos un paciente con neumonía, no se nos puede olvidar si fuma, y si fuma no se nos puede olvidar el consejo, que tanto del médico como de la enfermera está demostrado que tiene capacidad para que el paciente deje de fumar. Esa es la visión del paciente como persona, en la que podamos ver al paciente íntegro, con su neumonía, que es paciente, y con su tabaquismo, que va incluso a algo más, va incluso al sentido de la familia que siempre hemos tenido y a la comunidad. Es decir, ese paciente con neumonía indudablemente tiene a alguien que le atiende en su domicilio, sea su mujer, sea su padre, sea su esposo, a la que también hay que cuidar y que se convierte en ese momento en persona a la que hay que atender. Esa es la idea alrededor de lo que llamamos medicina basada en la persona, que esperemos sea capaz de sobrepasar la orientación a la enfermedad e incluso la orientación al paciente que en el mundo actual nos domina. Bueno, para quienes no lo conocen, este médico se llama Juan Gervas, es un médico español, es un médico general español, que trabaja mucho en lo que se llama la línea de la prevención cuaternaria, que implica la no medicalización, evitar la iatrogenia, evitar el sobrediagnóstico, promover la autonomía. Y yo, ya creo que estamos terminando, ¿no? Quiero volver a agradecer, porque yo siento que en este proceso de estas semanas he avanzado en mi desarrollo profesional continuo. ¿Por qué? Porque las reuniones con Majo, con Abel, con Chiche, el diálogo con Graciela, el escuchar a cada uno de los presentes, la lectura, la búsqueda de los materiales, encontrar el video de Gervas, volver a leer otro material, ha hecho que aparezcan esas situaciones en mi consultorio frente a los pacientes. Entonces de repente hice el clic, ahí, sí, pero nunca, realmente yo parto de la enfermedad, dije en un momento. Yo le decía a Federico, a mi amigo jefe del centro, yo digo, yo parto de la enfermedad cuando veo los pacientes. Nunca les pregunto, digamos, en realidad, todos estos aspectos que rescata acá el doctor Gervas y el material de la medicina centrada en la persona. Y la verdad que en ese sentido he hecho mi práctica reflexiva, como le planteo a los residentes que hagan cuando vienen a rotar al centro de salud conmigo, porque creo que esta es la manera, digamos, de formarnos, ¿no? Formarnos a partir de y que creo que el otro tema, digo, acá hay quizás a residentes y jóvenes, yo tengo 58 años y nosotros tenemos que ir formándonos y mejorando nuestra práctica permanentemente, y esta es la manera, me parece. Así que bueno, celebro, estoy muy contento, muy agradecido, y bueno, yo de mi parte, yo no digo ninguna palabra más. Déjenme agradecer a mí, que yo soy más grande que Horacio, pero no les voy a decir los años que tengo, que sigo aprendiendo todos los días, y como decía el gran Paco Maglio, los pacientes me enseñan. En realidad me enseñan todos, mis compañeros del hospital, esta reunión en la que aprendí muchísimo y me encantó también esta diapositiva que mencionaba Sebastián, el concepto vertido por cada uno de los que estuvieron hablando, lo que dijo Sebastián, con lo cual acuerdo perfectamente. En este último video, la apreciación de este colega español, en donde centra la atención en la persona, ni siquiera en el paciente, en la persona, que ese es nuestro objetivo, la persona.
y que yo también me voy muy enriquecida y muy agradecida por la invitación. Y espero y les deseo el mayor de los éxitos y bueno, y seguimos en contacto. De mi parte, siempre dispuesta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Quedaron algunas reflexiones sin compartir, pero sepan que la propuesta es hacer un encuentro por mes, así que vamos a tener oportunidad de seguir compartiendo. Invitarlos a asociarse a los que quieran a AMES. Viene un momento chivo, pero bueno, es un espacio de construcción colectiva y se construye a partir de la participación de los socios, no solo con lo económico, sino con la participación en las actividades. Así que cuando hablo de participación, en el sentido amplio, así que bueno, están todos, están invitados a participar de esta asociación que, bueno, nada, la construimos entre todos. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y damos por finalizado.